El fujimorismo entre la memoria y la vigencia política. En el Perú, el fujimorismo no es solo una corriente política, es un fenómeno que ha marcado la historia reciente del país y que hasta hoy continúa generando posiciones encontradas. Para algunos representa un periodo de estabilidad y recuperación económica. Para otros, un gobierno asociado al autoritarismo y a graves vulneraciones de derechos humanos. A más de 3 décadas de su aparición, su presencia sigue influyendo en el escenario político nacional. El gobierno de Alberto Fujimori transformó profundamente la historia del Perú. Durante la década de los 90, enfrentó la crisis económica y el terrorismo, impulsó reformas estructurales y dejó un legado que continúa siendo objeto de debate. Mientras algunos destacan los resultados obtenidos durante este periodo, otros recuerdan las denuncias por corrupción y las violaciones a los derechos humanos. Esta diversidad de percepciones mantiene vigente la discusión sobre su legado. Pero, ¿cómo se explica que el fujimorismo continúe siendo una de las fuerzas políticas más influyentes del país después de más de 30 años? Para comprender este fenómeno, conversamos con el politólogo Junior Santisteban, quien analiza los factores que han permitido la permanencia de este movimiento en la política peruana. Podemos indicar que el fujimorismo se supo enraizar en los años 90 en la política y en la sociedad peruana, producto de un pragmatismo popular, es decir, producto de resultados más que de plantear una ideología revolucionaria. Al analizar la evolución del sistema político peruano, Santisteban sostiene que esta permanencia también responde a una característica constante de nuestra política peruana: el peso de los liderazgos personales frente al fortalecimiento de las organizaciones partidarias. Donde las organizaciones políticas, más que ser recordadas por su ideología y por lo que pretenden hacer, son recordadas por las personas por quienes las encabezan. De acuerdo con este análisis, la debilidad de los partidos tradicionales y la alta volatilidad política han permitido que organizaciones con liderazgos consolidados mantengan una presencia constante dentro del escenario nacional. Sin embargo, el debate sobre el fujimorismo no se limita al ámbito político. También involucra la memoria histórica de millones de peruanos. La forma en que cada generación recuerda ese periodo depende de sus experiencias, del contexto en el que vivió y de la información con la que construyó su propia visión del país. Para profundizar esa dimensión, conversamos con la especialista Eliana Pérez Barrenechea, quien explica por qué las percepciones sobre el fujimorismo continúan siendo tan distintas entre los ciudadanos. Reaparece de manera más organizada en las elecciones, en los procesos electorales, que es lo que se llama el antifujimorismo. Y considero que las principales razones por las que este existe es porque se tiene memoria y conciencia de lo que significó la dictadura de Alberto Fujimori. Estas diferencias de percepción siguen influyendo en el comportamiento electoral y en la forma en que la sociedad interpreta el presente político del Perú. La memoria continúa siendo un elemento decisivo en cada proceso electoral. Más allá del liderazgo político, la permanencia del fujimorismo también está relacionada con la capacidad de organización, su presencia en diversas regiones del país y el funcionamiento de sus estructuras partidarias han contribuido a mantener vigente este movimiento político. Sobre este aspecto, el politólogo Junior Santisteban destaca el papel de la organización territorial como uno de los factores que explican su continuidad. Otro de los factores importantes es que mientras la gran mayoría de las organizaciones políticas cierran cuando no hay campañas electorales, Fuerza Popular no, Fuerza Popular se mantiene activa en sus comités provinciales. La permanencia de una organización política no depende únicamente de sus líderes, sino también de su capacidad para mantenerse activa, fortalecer su estructura y conservar presencia entre la ciudadanía. El fujimorismo continúa siendo uno de los temas que más divide a la sociedad peruana. Para algunos ciudadanos, representa una etapa de recuperación y estabilidad. Para otros, un periodo marcado por hechos que no deben repetirse. Esta dualidad mantiene abierto un debate que trasciende generaciones y continúa influyendo en la política nacional. Más allá de las posiciones a favor o en contra, comprender este fenómeno implica analizar tanto sus logros como sus cuestionamientos, reconociendo la complejidad de una historia que aún genera profundas diferencias.
El fujimorismo sigue siendo parte del presente político del Perú, porque su historia permanece viva en la memoria colectiva, en el debate público y en las decisiones que toman los ciudadanos en cada elección. Comprender su permanencia no significa tomar partido, sino reconocer que su legado continúa influyendo en la forma en la que el país entiende su pasado y construye su futuro. La discusión sigue abierta y con ella una de las páginas más complejas de la historia de la política peruana.